Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Flow del Wrestling. Una vez más, el basado del wrestling, el Morán, haciendo un análisis de lo que fue NXT TakeOver Chicago 2, celebrado el 16 de junio de 2018. Este fue un takeover que empezó con la lucha en parejas de lo que vendría siendo la Undisputed Era, la era indisputable, versus Oni Lorcan y Danny Burch. ¿Qué debo de decir? Como siempre, en NXT, en sus eventos, la primera lucha muy sólida, muy buena. Entraba la Undisputed Era, comandada obviamente por Adam Cole, y en ese entonces Bobby Fish todavía estaba, ¿cómo decirlo? Todavía estaba lesionado, así que el recién nuevo integrante, Roderick Strong, era el que defendía el título al lado de Kyle O'Reilly. Y la verdad es que se notaba que a pesar de que no eran equipo desde el principio, sí que tenían muy buena química. Creo que ya habían sido no compañeros, pero sí habían trabajado muchísimo en Ring of Honor. Y bueno, fue una entretenida lucha, la verdad es que sí. Adam Cole lo tuvieron que sacar de la lucha porque se metió en algún momento para ayudar a Kyle O'Reilly a detener el pin. Y de estos, la verdad es que a mí me gustó mucho el trabajo de Oni Lorcan, porque a pesar de que era un luchador que sí no logró muchas cosas en NXT, ya no digamos main roster, porque creo que nunca ascendió, se quedó solo en NXT. Sí que se lució, la verdad es que se lució increíblemente. Aplicó mucho llaveo contra llaveo, muchos lazos, uppercut, muy bueno, muy bueno. Pero obviamente Kyle O'Reilly y Roderick Strong como equipo se entendieron muchísimo mejor, trabajaron muchísimo mejor y hubo un momento en el que incluso parecía que Oni Lorcan y Danny Burch podrían derrotarla a la era indisputable en una doble llave que hicieron, pero Kyle O'Reilly, con su gran agilidad, a pesar de que le estaban haciendo una llave, logró quitar la llave que le estaban haciendo a su compañero Roderick Strong mediante unas patadas, lo cual hizo que pues se detuviera tanto la llave de él que le estaban aplicando a él como la que le estaban aplicando a Roderick Strong. Eso se vio muy bien. Luego separaron los dos equipos y se fueron a los golpes y la gente estaba metida. Esto es increíble porque a pesar de que la era indisputable eran rudos, la gente los amaba y parecía que la era indisputable eran los técnicos. Pero bueno, al final, después de una seguidilla de movimientos en conjunto que hicieron Roderick Strong y Kyle O'Reilly a Danny Burch, no, a Oni Lorcan, le hicieron el conteo 1, 2, 3 y retienen, lo cual era lo mejor en ese momento. La era indisputable, en verdad, en esos tiempos estaba súper over para ser rudos. La gente los amaba y en verdad querían ver los campeones. Entonces, ellos retuvieron y la era indisputable en ese momento pues, se quedaba con todo el oro todavía, ¿no? Siendo Adam Cole campeón norteamericano, el campeón norteamericano, y a pesar de que Bobby Fish estaba afuera, Roderick Strong y Kyle O'Reilly como campeones en pareja funcionaron muy bien. Así que esa fue la primera lucha de la noche. Y después siguió Ricochet versus Velveteen Dream. Bueno, ¿qué podemos hablar de Velveteen Dream y Ricochet? La lucha de la noche,
Ya veremos. Fue una clínica de wrestling. Storytelling puro. Combinado con dos tipos de lucha increíbles que solamente ellos pueden hacer. Ricochet es un high flyer, un luchador volador. ¿Qué le crees? No hace 20,000 piruetas y 20 maromas en un minuto. No. Hace muchos movimientos de volador, sí, pero todo tiene un porqué y una historia. ¿Y qué puedo hacer de Velveteen Dream? Clásico, un luchador clásico, estilo clásico. Debo de dar una opinión personal con respecto a... Cada vez que veo una lucha de Velveteen Dream me da un poco de malestar porque veo sus luchas antiguas y digo, wow, es que este güey en verdad tenía una calidad para ser campeón hasta mundial de main roster. Lamentablemente por sus pues sus conductas y todo eso, ya hablaremos de eso en otro video, eso no va aquí. Pero qué luchón, o sea, en todo momento hubo acción. De los mejores spots es que Ricochet le hizo un tope suicida a Velveteen Dream, se regresó al ring y luego saltó por encima de la tercera, una moonsault. Wow, o sea, wow. Luego también hubo un momento en el que estuvieron en el esquinero, estaba Ricochet, y Velveteen Dream al filo del ring le hace un suplex afuera del ring. El árbitro cuenta casi hasta 10, los dos logran meterse. Luego Velveteen Dream le va a aplicar uno de sus movimientos, que es como un FU como el que hacía John Cena. Pero este FU es diferente, es más poderoso, porque, o sea, sí es el FU, pero él mismo da el giro, entonces no solo cae el oponente al suelo, cae con el peso del rival. Entonces le va a aplicar eso y fue sorpresivo cómo se le aplica y el conteo no llega. Luego hubo otro momento donde Ricochet le roba ese spot, justamente le roba el movimiento, el FU con voltereta, y luego se sube al esquinero y le aplica un super codazo, que ese es el finisher de Velveteen Dream. O sea, le robó sus dos movimientos y aún así no ganó. Luego también Velveteen Dream logra aplicarle su movimiento, pero pues no, o sea, hubo varios falsos finales. Hubo uno donde Ricochet se sube al esquinero, Velveteen Dream estaba acostado, pero se quita dando vueltas y se gira hasta el medio del ring, o sea, muy lejos. Y Ricochet aún así se lanza, hace una Shooting Star Press. Y Velveteen Dream lo recibe con las rodillas, le hace el conteo y no llega a 2. No, estaba haciendo uno. Es que no manches, o sea, el público estaba conectado. Y luego ya al final, Velveteen Dream intenta su super codazo, pero lo falla, lo hierra. Entonces se queda muy adolorido tirado. Se sube Ricochet y wow, hace como un cisne sentón, como si fuera un cisne sentón, como el movimiento de Jeff Hardy, pero da como 2 o 3 vueltas en el aire y entonces cae con tal fuerza, gracias obviamente a las volteretas, que le saca todo el aire. Conteo de 3, se lo lleva a Ricochet. Ahí es donde te das cuenta también que el tiempo te da la razón, porque Ricochet actualmente sigue en el main roster de WWE y Velveteen Dream, pues por sus controversias, es un luchador que actualmente no figura mucho, ¿verdad? Y bueno, esta lucha, o sea, la gente empezó a gritar "This is awesome", falsos finales,
Dos increíbles luchadores, una gran historia dentro del ring, psicología pura. Uf, qué luchón. Y bueno, continuando con el evento, sigue Shayna Baszler versus Nikki Cross por el campeonato femenino de NXT. Y bueno, la siguiente lucha, Nikki Cross con Shayna Baszler, digo, la lucha más floja de la noche, ya veremos. Bueno, no considero que haya sido una mala lucha. Para la calidad que conocemos de ambas, creo que fue un encuentro decente. Hubo un spot muy bueno donde Shayna Baszler tiró en la parte de ringside entre la caminata, ¿no? Pues desde backstage al ring. Hay una parte ahí de metal. Ahí tenía trepada a Nikki Cross y se cayó. Bueno, la tenía trepada y la tiró. Se cayó junto a ella. En esa parte de metal se vio muy brutal eso. Y Nikki Cross vendiendo bastante bien su personaje de chica loca. Que casi cada vez que Shayna Baszler la atacaba, a Nikki Cross no le importaba porque pues está loca, ¿no? O sea, y el público estaba muy metido en esta lucha. Querían que ganara Nikki Cross, porque para ese momento ya se notaba, ¿no? Que Shayna Baszler no es que sea una mala luchadora, pero la gente no la compraba, no la quería. Pero de eso sí debo decir, la Shayna Baszler de NXT de estos tiempos es muchísimo mejor que la Shayna Baszler de ahora. Sin dudas, esa Shayna Baszler de 2018 de NXT era una luchadora que sí imponía respeto, bastante respeto. Y no como ahora, que sus luchas ya no son tan creíbles como en ese entonces. El final estuvo bien. Tenía Shayna Baszler en su llave de sumisión a Nikki Cross, ¿saben? Donde la ahorca. Y en eso también esta Nikki Cross vendió bastante bien su personaje, porque al estar ahí atrapados como que fueron como 2-3 minutos y que no se podía quitar ni mover, esta Shayna Baszler hubo un momento en el que la volvió a agarrar bien, ahora sí se notó que la estaba ahorcando de verdad. Y ahí sí, esta Nikki Cross, en su personaje de niña loca, empezó a sonreír y a alzar las manos así como de ay, me encanta que me ahorquen. Eso sonó mal, pero bueno, o sea, sí la estaba ahorcando, y ella se desvaneció con una sonrisa hasta que la sonrisa se borró del rostro, porque sí, ya estaba dormida, la durmió de tanto que la asfixió. Tuvieron que no se rindió, pero tuvieron que cortar la lucha porque pues ya no respondía. Entonces, vía sumisión, Shayna Baszler retiene el título de femenino de NXT. No fue la mejor lucha de la noche, pero tampoco fue tan mala, ¿no? O sea, tampoco vamos a ser tan críticos. No fue una mala lucha, pero no fue la mejor de la noche, definitivamente. En fin, luego se viene por el título mundial de NXT, que en ese momento lo ostentaba Aleister Black, contra Lars Sullivan, quien en ese entonces en NXT estaba era un monster, o sea, era un powerhouse, era alguien que destrozaba a todos. Entonces era como muy llamativo decir, güey, Aleister Black, que no había perdido nunca en un takeover, contra Lars Sullivan, que en ese entonces era como el monstruo más fuerte de NXT. Era llamativa esa lucha. Entonces se viene esta lucha y bueno, estas son nuestras impresiones de lo que fue Lars Sullivan contra Aleister Black. Pues una de las mejores luchas de la noche, puede ser la mejor de la noche, debatible, pero una excelente lucha, sólida defensa de Aleister Black. Hubo
buenos spots. De hecho, se vendió mucho la psicología de la pierna izquierda de Aleister Black, porque se la trabajó muy bien Lars Sullivan. Hubo un momento en el que le aplicó una llave donde tenía su pierna, le estaba haciendo una palanca ayudándose con su cabeza, y ahí estuvieron sí como 2 minutos hasta que por fin se pudo liberar a Aleister Black, pero después de eso todo el momento se la pasó vendiendo su lesión de la pierna. Entonces eso le dio muchos puntos, porque también era un factor de que no estaba al 100 Aleister Black. También se estaba vendiendo porque en sí esta lucha se da porque Lars Sullivan es de los primeros en ¿cómo decirlo? En esquivar, o más bien detener la super patada de Aleister Black, su patada giratoria. Se la detiene en los shows previos antes de este pay-per-view. Entonces es como de, miren, él sí pudo detener la patada de Aleister Black. Y justamente Aleister Black intenta al principio de esta lucha hacerle la patada y se la detiene. Y de hecho se la volvió a detener en otra ocasión en la lucha, ya casi al final. También hubo este spot donde le aplica la patada, pero se la da como rara, como que se la aplica mal, y aún así Lars Sullivan no cae. Y no, Lars Sullivan hizo con Aleister Black un buen trabajo, o sea, como todo un powerhouse, como todo un monstruo. Se dedicó sí a trabajarle la pierna, pero también le aplicó muchos movimientos. Hubo unos movimientos, él le quiso aplicar, ¿cómo se llama? El super cabezazo, el que aplicaba nuestro querido Error 404. O sea, que se sube desde el esquinero y te cae, el otro está tendido en el suelo, entonces desde la tercera esquina te cae, te brinca, pero para darte un super cabezazo. Ese es un movimiento que en realidad está baneado en WWE, son muy pocos los que tienen permitidos aplicarlo. Bueno, Lars Sullivan era uno de esos pocos en ese momento. Hubo uno donde se la quiso aplicar y Aleister Black puso la rodilla, entonces se vio muy brutal como Lars Sullivan cae con toda la cabeza en la rodilla de Aleister Black, muy, muy brutal. Y hubo después en otro momento donde sí que se la conectó al abdomen, a la zona de las costillas, el super cabezazo, y aún así Aleister Black, o sea, fue un falso final y Aleister Black no dejó que el conteo llegara a 3, muy bueno. Y ya rumbo al final, Aleister Black le aplica su patada, su super patada, pero Lars Sullivan no lo vende, así como, o sea, se la conecta, pero es tan fuerte y poderoso que no lo derriba, o sea, pero sí se queda como tambaleando y se pone de rodillas. Y ya de rodillas Aleister Black le aplica la misma patada, pero ahí sí se vio brutal porque se la dio de lleno en toda la jetota. Se vio cómo se la conectó y no, brutal. Y ya conteo de 3 y retiene a Aleister Black, una sólida lucha. A nivel storytelling fue sólida. No sé si la mejor de la noche, pero sí se puede decir que fue de las mejores de la noche. Y bueno, llegamos al final, el evento estelar, la lucha de Main Event, y es la segunda lucha en TakeOver que tienen Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa. Recordemos que en el NXT pasado, en el que analizamos, ganó Johnny Gargano, vengándose, ¿no?, de esta traición que le hizo Tommaso Ciampa. Y bueno, esta lucha va a ser, porque tiene un gimmick, esta lucha es una Street Fight. ¡Vámonos! No, déjenme decirles algo de esta lucha. Buena, muy, muy buena. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por el contexto, ¿no? Porque es importante empezar por el contexto. Para empezar, bueno, como ya se había aclarado en los takeovers previos,
se supone que, bueno, en alguna ocasión, Tommaso Ciampa traicionó a Johnny Gargano cuando eran equipo, luego estuvo fuera porque pues Tommaso Ciampa estaba lesionado de la pierna, luego llega, lo golpean, tienen esa excelente lucha que tuvieron en Nueva Orleans, donde gana Johnny Gargano en una batalla, realmente fue una guerra eso, y luego, después de eso, Johnny Gargano dijo, bueno, ya vencí a Tommaso Ciampa, ¿no? Ahora quiero ser el que va a enfrentar a Aleister Black por el título, ¿no? Pero pues llega Tommaso Ciampa y lo ataca y rompe una mesa. Y luego en todo este transcurso, incluso hasta estuvo involucrada Candice LeRae, porque Candice, la esposa de Johnny Gargano, era como de, no, ya déjalo por la paz, ya. Pero Gargano, huevo, quería madrearse a su ex amigo. Y entonces en una de esas en la que se sube al ring, Tommaso lo empuja, Johnny sale volando y derriba a su esposa y noquea a su esposa. Entonces ya ahí ya salió herida Candice LeRae de todo esto, ¿no? Entonces pues también se llevó su cantazo. Y luego pues también se estuvieron como acá, ¿no? Como que peleando a cada rato y ya Gargano en una de esas sí lo tuvo en su llave a Tommaso y Tommaso hasta se rindió, ¿no? Y luego antes de entrar a su lucha llega Candice LeRae y todos decimos, oh no, le va a decir que no luche, y no, le da una muleta, porque recuerden, la muleta era parte importante de toda esta historia, y se la da y le dice, pateale el trasero. Y bueno, entra Tommaso Ciampa como todo en esa época Tommaso Ciampa estaba pero tan era tan odiado que ni música de entrada tenía. Él solamente entraba sin música y todo el mundo lo abucheaba, le gritaba que se joda. Wow, se notaba realmente que la gente odiaba a Tommaso Ciampa, y también se notaba que Tommaso Ciampa disfrutaba a ese personaje de villano. Entonces tenemos esta Street Fight. Estas son nuestras impresiones. ¿La mejor lucha de la noche? Bueno, vamos a ver. Para empezar, iniciaron con las muletas, ¿no? Tanto Gargano como Ciampa estaban atacando con las muletas. Cada quien llevaba su respectiva muleta, ¿no? Entonces empezaron a atacar, terminaron por la zona del público, se empezaron a pegar en la zona del público. Haz de cuenta que Tommaso Ciampa quería romper un cartel que era de Johnny Gargano, pero el cartel, obviamente eso estuvo planeado, ¿no? Pero bueno, el cartel por alguna razón no se podía romper, entonces se distrae Tommaso con eso y Gargano le ataca y agarra el cartel, y curiosamente el cartel tenía... no se podía romper porque no era un cartel en sí, o sea, sí era un cartel, pero estaba como con una de estas de stop, una de estas señales de stop. Quién sabe por qué, o sea, súper random que un fanático va con un cartel que en realidad es un señalamiento de stop, ¿no? Entonces ya Gargano lo agarra, le empieza a pegar con eso, regresan al ring, sacan sillas, sacan de estos botes de basura, se empiezan a pegar, hay demasiada acción. Gargano en algún momento hasta le da con su cinturón y pues le deja marcas a Ciampa. En algún momento Ciampa corta como las amarraduras, que probablemente sean alambre o algo así, no sé, que hacen que la lona del ring pues esté tapizada, ¿no? Entonces las corta para poder quitar eso y dejar descubierto la madera del ring, porque el ring, es verdad, tiene una base de madera, pero tiene una base también de protección para los movimientos, para que cuando se hagan pues los movimientos, pues no caigan de lleno a la base de madera, ¿no? Porque pues, se pueden lastimar legítimamente. Entonces deja al descubierto el piso, empiezan a atacarse,
De repente salen otra vez ahí a la zona pues de la entrada. Tommaso Ciampa repite, porque para todo esto, lo que pasó entre Tommaso Ciampa y Johnny Gargano ocurrió en Chicago. Y como este es el Takeover Chicago 2, por eso tiene historia. Entonces le vuelve a hacer lo mismo, lo manda hacia la zona, lo estrella en la zona esta de publicidad. Y luego le quiere hacer lo mismo que le hizo en la primera vez que Takeover estuvo en Chicago, que era subirlo a una zona y caer junto con él, obviamente con Gargano recibiendo todo el castigo sobre unas mesas que estaban ahí ya puestas. Tommaso Ciampa eso se lo hizo a Gargano en Chicago 1. Y entonces cuando estaba a punto de agarrarlo para hacerle ese movimiento, Gargano ágilmente se avivó, lo agarra y le hace ese movimiento. Y ya, ¿no? Se cae, llegan los paramédicos, lo suben a uno de estos, pues, de cama, de estas camas de enfermeros. Pero Gargano se da cuenta que no tiene su anillo de bodas, porque para todo esto, Tommaso Ciampa, cuando quería preparar ese spot de tirarlo a la mesa, agarró el anillo de bodas que tenía Tommaso y lo escupió y lo aventó, ¿no? Como todo un heel. Y luego Gargano, después de que le roba el spot, se da cuenta que no tiene su anillo. Entonces va y dice, no, ¿cómo es posible? Agarra a Tommaso, que estaba en la cama esta de paramédicos, lo lleva al ring, lo esposa y le da un concierto de patadas en la cabeza que se ve brutal, patada tras patada tras patada. Y luego le aplica su movimiento, su llave final, lo ahorca. Tommaso se rinde, pero como los árbitros no estaban ahí, porque para todo esto el árbitro salió herido, porque todos querían evitar que Gargano le hiciera daño. Entonces Gargano ahí va y se madrea a los paramédicos y entre esto que el otro termina también madreándose al árbitro. Entonces Tommaso se rinde, no hay árbitro. Entonces llegan todos los de seguridad, quitan a Gargano, lo sacan del ring. El árbitro ya se recupera, se mete al ring, ve a Tommaso. Gargano se madrea a los de seguridad, va donde Tommaso para subirse a madreárselo, pero cuando se sube al filo del ring antes de meterse, Tommaso está por la zona donde el ring está descubierto y lo agarra del cuello y se deja caer en un DDT que se vio brutal porque cayó de lleno en el suelo de madera del ring. No había protección, era de lleno en el suelo de madera y no sé si fue porque Gargano lo vendió bastante bien, pero se vio tan brutal que neta sí parecía que Gargano se estaba convulsionando de verdad. Seguramente lo vendió, o sea, era parte del guión, pero se vio tan devastador el movimiento que sí parecía que se estaba convulsionando. Conteo de 3, Tommaso gana la lucha. Y la gente estaba... porque la gente estaba viendo cómo Gargano ya se estaba madreando a Tommaso. Era lo que la gente quería. Odiaban a Tommaso Ciampa, no lo soportaban. Y entonces Gargano, el héroe, por fin se lo está madreando. Y de repente, boom, DDT en el piso de madera, que se vio muy brutal. Conteo de 3, gana Tommaso. La gente abucheando con todo. Tommaso, como no sabemos cómo, pero se puede parar, se va, pero se sale del ring, se va para la zona de backstage y se apoya con el de paramédicos, con la cama esta de paramédicos que saben, pues tiene rueditas. Se apoya con eso para llegar hasta la entrada. Y Gargano está ahí tirado, llega su esposa, los paramédicos, y así cierra Takeover Chicago 2. Una excelente lucha estelar. Y aunque yo soy partidario de las luchas mano a mano sin gimmick, cuando una lucha mano a mano que no necesariamente tiene un gimmick, o sea que no es una lucha con estipulación, es una lucha normal, yo valoro más ese tipo de luchas
porque no necesitan de armamento para dar un buen encuentro. Sin embargo, esta lucha con Gimmick no solo es por el gimmick, sino por toda la historia en sí. Esta lucha tiene gimmick justamente por eso, porque tiene demasiada historia, porque quieren acabar con toda esa historia, ¿no? De que ya se enfrentaron, ya tuvieron una lucha igual sin descalificaciones, se dieron con todo. Pero qué pedazo de lucha, porque la historia de que son los mejores amigos, de que iniciaron juntos, de que Tommaso lo traicionó, agarra mucho sentido y definitivamente esta es la mejor lucha de todo el takeover. Si tuviera que darle una calificación a este takeover, le daría un 8.5, maybe 9. No fue mejor que el de Nueva Orleans, ese sí es un 10, porque hasta la lucha de Shayna Baszler estuvo muy buena. En este caso no es que estuvieran malas las luchas, pero por ejemplo la de Shayna Baszler estuvo mejor la de Nueva Orleans que la de Chicago 2. La forma en que iniciaron el evento estuvo bien, estuvo sólido, una lucha en parejas, pero ahora que lo pienso, pues es que Oni Lorcan y el otro, Danny Burch, pues en realidad son irrelevantes porque de ellos sí no sé mucho de la actualidad, por ejemplo, ¿no? Porque esto es de 2018. Y solidísima lucha la de Ricochet y Velveteen Dream. La defensa titular de Aleister Black, Lars Sullivan estuvo muy buena, muy buena, pero definitivamente esta de Gargano con Tommaso se roba el show, se roba toda la atención. Un 8.5 sólido, muy buen evento. En estos tiempos NXT estaba en su apogeo. Y pues nada, este es el análisis de NXT TakeOver Chicago 2. Así que nada, mi gente, espero que se cuiden y ya se la saben, esto fue el Flow del Wrestling. Pa, 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 pa.